Jalisco, de verdad le invito para que usted nos escriba, joelflores@susalud.tv. En este momento lo puede hacer. Si usted nos está visitando nuestros archivos en www.asusalud.tv, también hay una sección, un área donde usted puede hacer preguntas. Es muy interesante lo que va a resultar todo este año en nuestra página web en www.asusalud.tv, en donde usted ve los programas de Colima, una gran cantidad de temas de muchísimo interés, especialistas como el doctor Saúl Adame, que nos, en un próximo programa que usted verá en nuestra página web, bueno, usted verá todo lo relacionado a las sinusitis, cómo tratarla y cómo se aborda, los diagnósticos, en fin, toda la prevención que se tiene que hacer en sinusitis. El doctor Saúl Adame, allá en Colima. Aquí lo ve usted en www.asusalud.tv. Así, igual, una serie de temas de muchísimo interés con más especialistas. Vamos a presentar al doctor Miguel Ángel Montoya, con reconocimiento en el Instituto de Investigación Científica de Ozonoterapia en La Habana, Cuba. Él viene del Centro de Ozonoterapia aquí en Guadalajara. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Bienvenido al programa de los especialistas. Y bueno, para hablar un poco más de lo que es la ozonoterapia, el ozonomédico, ahora referido a lo que es la hernia de disco. Sí, pues hablarle a los televidentes una vez más acerca de la ozonoterapia y el tratamiento de las hernias de disco, ¿verdad? Con ozono. Muy bien, doctor. Pues para el público que no conoce lo que es la ozonoterapia, un poco de lo que es la ozonoterapia, después cómo se hace el abordaje o el diagnóstico, que es muy importante para saber si el candidato califica o no para este procedimiento. Sí, bueno, la ozonoterapia viene utilizándose desde hace más o menos 3 décadas en el tratamiento de diferentes patologías, con mucho éxito en el tratamiento de las hernias de disco. El ozono actúa directamente sobre el material que están hechas estas hernias de disco. Tiene unas propiedades muy importantes el ozono. Es analgésico, es antiinflamatorio, es bactericida. Cuando se produce una lesión en el disco intervertebral, es donde se forman las hernias de disco, es cuando nosotros tenemos que hacer la aplicación del ozono, ¿no? Aquí, por ejemplo, en estas imágenes las traje para ejemplificar un poco algunas de las patologías que se presentan en la columna vertebral. En este caso, por ejemplo, estamos viendo una barra de osteofitos en una imagen de una columna real y cómo se ve la imagen en una resonancia magnética. Si bien este es un paciente en el cual no es propiamente una hernia de disco, el ozono actúa sobre todo para mejorar la sintomatología dolorosa que tienen estos pacientes. Y es una manera conservadora de hacer el tratamiento doloroso. En la siguiente imagen estamos viendo un disco que es normal, el que vemos del lado izquierdo de nuestra pantalla, y un disco ya degenerado. Más o menos a partir de los 30 años de edad comenzamos a ver que los discos intervertebrales comienzan a tener un desgaste. Cuando el disco empieza a tener un desgaste o un debilitamiento es cuando puede haber una ruptura del anillo fibroso, ¿sí? O una fractura, en la cual se puede formar la hernia de disco, la cual va a protruir o va a hacer un abombamiento o se va a extruir. Esto es comprimiendo las estructuras que se encuentran dentro de la médula espinal o las raíces nerviosas. Bien. En esta otra imagen podemos apreciar también una columna real y vemos en la parte superior, en la gráfica, cómo el disco intervertebral amortigua las cargas axiales que se ejercen sobre la columna vertebral. Cuando hay un desgaste importante en este disco intervertebral, se disminuye el tamaño o el espacio intervertebral, produciéndose entonces, en este caso, las lesiones que son los abombamientos, las protrusiones o, como había dicho, las extrusiones de disco. Esto, doctor, el método, el tratamiento, dice usted, a partir de los 30 años empieza un desgaste normal, natural, por la actividad, pero más cuando hay malas posturas, cuando hay una serie de, incluso un trauma, sí, puede verse afectada la columna, ¿no? Sí, definitivamente hay factores en los cuales predisponen a que un paciente sufra una hernia de disco. La más importante es el sobrepeso, por ejemplo. Es algo muy común también. El tratamiento, doctor, lo empieza a emplear. ¿Hay una autorreparación? Vamos, el ozono provoca, cuando es aplicado directamente dentro del disco, primero una etapa que es de descompresión. Es decir, el material que está herniado comienza a disminuir de tamaño, por lo tanto la compresión que ejerce sobre de la médula o sobre de la raíz nerviosa.
Después, ese proceso de retracción de la lesión provoca una rehidratación del disco. ¿Hay imágenes cuando ya está registrado? Vamos a ver otras imágenes en donde esto se puede apreciar de cómo va el procedimiento. ¿Cuánto tiempo le lleva, por ejemplo, el procedimiento en algún paciente? Vamos, en el centro utilizamos un protocolo que consta en la mayoría de los pacientes de 15 a 20 días, que es el primer día inserción de un catéter epidural para aplicación de ozono todos los días que dura el protocolo. ¿Durante los 19, 20 días? Sí, durante los 20 o 19 días. En ese tiempo nosotros estamos disminuyendo la sintomatología dolorosa, que es el primer objetivo de la primera semana, es quitar el dolor, porque estos pacientes que llegan a quejados de hernia de disco, el dolor es muy importante. O sea que además de ser un desinflamatorio, es un excelente analgésico. Sí, actúa como analgésico y básicamente lo que está haciendo es que las enzimas que están irritando a las raíces nerviosas son neutralizadas por la acción del ozono, ¿verdad? La contractura muscular que se está ejerciendo a nivel de los músculos paravertebrales, el ozono tiene la cualidad o la virtud de que el ácido láctico que está provocando esa contractura también sea neutralizado. Por lo tanto, tanto la contractura muscular como las enzimas que están afectando directamente a las raíces nerviosas son neutralizadas por la acción del ozono. Bien, doctor. Para esto, usted antes al paciente tiene que hacer una serie de estudios para ver si el paciente realiza un protocolo y saber si el paciente es candidato o no. Cuando usted ya emplea el procedimiento, ¿es porque ese candidato va a dar o ese paciente va a dar resultados? Sí, no siempre es así. Definitivamente hay que escoger muy bien a las personas que son candidatas. Por ejemplo, un factor muy importante que no nos augura muy buen resultado, aunque tenemos buenos resultados con ese tipo de pacientes, son los con sobrepeso importante. Ese es un paciente que tenemos porque más dificultad. Que tiene sobrepeso, obesidad clínicamente severa, etcétera. Bueno, primeramente tendrían que bajar al paciente de peso primero y después el procedimiento. Sí, sugerimos bajar de peso, aunque como te vuelvo a repetir, hay pacientes que no tienen otra alternativa, porque incluso en esos pacientes con sobrepeso está contraindicado en muchas ocasiones operarlos hasta que no estén en un peso adecuado. Esta terapia que nosotros hacemos básicamente es muy conservadora, ¿sí? Y no interfiere con eso, salvo en el resultado final, ¿sí? Porque un paciente con sobrepeso tiene muchas cosas en contra, ¿no? Entonces, pero aún así esos pacientes que serían, por ejemplo, los más difíciles, tienen una posible solución al problema, ¿verdad? Bien, doctor. Bien, pues estamos viendo los distintos procedimientos que se hacen y se aplican con lo que es la ozonoterapia, el ozonomédico, doctor. Ustedes tienen un tratamiento también, no solo para la hernia de disco, sino también como método de tratamiento de antiedad. Sí. Bueno, ese es un tratamiento que se hace es conocido como autohemotransfusión sanguínea. Es un procedimiento que se realiza en un hospital. Hacen 2 autotransfusiones sanguíneas semanales. Esto se tiene que hacer en el hospital porque todo procedimiento que sea con manejo de células sanguíneas, ¿verdad?, tiene que ser realizado en un hospital. Entonces, ¿qué hace esto? Bueno, el ozono es el antioxidante número 1, por decir, y libera la primera línea de defensa antioxidante en el organismo, que combate a los radicales libres, que son los causantes tanto del envejecimiento como de las enfermedades. Entonces, tiene excelentes aplicaciones y sobre todo, no solamente a personas sanas, sino todo paciente que tiene enfermedades autoinmunes también son tratables con ozono, ¿verdad? Bueno, pues aquí está lo interesante, una terapia muy noble y en la edad, bueno, usted lo puede experimentar como método preventivo. Aquí usted ve los teléfonos para que se ponga en contacto en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 0133 3642 1645 es el teléfono. Vamos a obsequiar, si usted fue sometido a un tratamiento de ozonoterapia y no fue, pues seguramente bien diagnosticado para saber si cubría o no el protocolo, vamos, o si era candidato, bueno, se le va a obsequiar a usted una segunda opinión. Sí, ¿Sí es así, claro que sí, claro que sí. Y sobre todo, si requieren más información, pueden visitar la página web de nosotros, que es www.ozonomontoya.com.mx, donde podrán despejar muchas de las dudas, sobre todo referente a los distintos tratamientos que se pueden hacer con el ozono. Muy bien, si me aguantan tantito, nada más déjenme leer este correo electrónico que nos llega, dice: feliz año,
Me dicen, doctor, no soy médico, gracias por escribir. Dice, de antemano le agradezco su atención, escribo desde Comalco, se murió, Comalco, Tabasco. Dice, supe de su programa un día que estuve de vacaciones en Tuxtla Gutiérrez, pero acá en Tabasco no está disponible la señal de Megacable, donde transmiten su programa. Y bueno, explico, la razón de mi pregunta es porque juego baloncesto y sufro una luxación anterior en mi brazo izquierdo por una jugada, etcétera, que tuve hace 8 años jugando baloncesto, y haciendo una resonancia magnética, el doctor con el que voy me trató el problema y me dice que tengo una lesión de Hill-Sachs o Hill-Sachs, y que es muy probable que esta lesión sea tal vez un Banhart, así le denominan también este tipo de padecimiento, y me plantean hacer un trabajo de fortalecimiento para el hombro sin necesidad de hacerlo. Dice que no se ve, pero por internet ya le escribimos. Él estaba de vacaciones en Tuxtla Gutiérrez y bueno, hasta Tabasco. Nos están viendo, por supuesto, en www.canal6.com.mx o en los archivos. Ahí cómo opera o cómo trabaja la ozonoterapia. También preguntaba por la proloterapia. Yo quisiera... Sí, bueno, el ozono, al igual que la proloterapia, tiene acciones muy específicas, ¿no? En este caso, todo proceso inflamatorio o doloroso de hombro puede ser tratado con ozono, con resultados excelentes, ¿verdad? Bien, doctor. Doctor Miguel Ángel Montoya, muchísimas gracias, ozonoterapeuta, desde luego él es anestesiólogo y con esta especialidad del Centro de Ozonoterapia aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con el respaldo de lo que es el Instituto Científico de Ozonoterapia en La Habana, Cuba. Muchísimas gracias, doctor, muy amable.